¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Hay alerta por la fuerza devastadora del huracán Irma, que cambió de rumbo y se dirige ahora a Miami. Ya mismo le damos los detalles. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a empezar con temas nacionales. La ministra de Relaciones Exteriores justifica las designaciones diplomáticas en Bélgica, mientras el presidente Lenín Moreno se reúne con representantes de la Central Única de Trabajadores que le ofrecen su apoyo. Empezamos entonces en Carondelet. María Gracia Acosta se encuentra ahí. Buenas tardes. María Gracia, danos tu informe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pasados los 3 primeros meses del gobierno, los 4 ministerios que forman parte del sector política externa y promoción dieron a conocer el cumplimiento de sus objetivos y también los hitos de articulación de políticas sectoriales. Esto considerando el objetivo de mayor promoción externa del país y mayores ventas, diversificando las exportaciones y concretando acuerdos. La canciller María Fernanda Espinosa se refirió a la ayuda que dan a los migrantes ecuatorianos y específicamente a un plan de contingencia y a redes de apoyo legal por el retiro del DACA o acción diferida para los llegados en la infancia en Estados Unidos. Y también ella habló sobre nombramientos del personal diplomático. Negó que el hijo del exministro Vinicio Alvarado forme parte del consulado en Alemania y también defendió la designación de quien fue secretaria del exmandatario Rafael Correa en Bélgica. Escuchemos sus declaraciones. Carlos Alvarado no es un funcionario del servicio exterior, de lo que entendemos tampoco será, porque es un joven estudiante que sí se encuentra, entiendo yo, estudiando en Alemania, pero realmente no forma parte de nuestro servicio exterior. Damos una gran prioridad al personal de carrera, de la carrera diplomática, y aquel personal de nombramiento político. Usted se ha referido a Mariana Pico, por ejemplo. Yo lo que le invitaría es a ver su currículum. Es la persona más capacitada, 4 títulos universitarios más capacitada que podemos encontrar para cumplir las labores de cónsul en un país como Bélgica y en particular Bruselas, que es capital de la Unión Europea. No puede haber una persona más calificada y más capacitada para cumplir una función de esta naturaleza. Y eso no es un tema atípico, es un tema en toda la historia de la diplomacia ecuatoriana y ahora pues no es una excepción. Entonces, no tiene que haber duda. Y aquí en el Palacio de Gobierno hace pocos minutos concluyó la reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, de la que salieron los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Ellos manifiestan salir satisfechos de esto. Recordemos que es un gremio que fue creado en el gobierno del exmandatario Rafael Correa, afín a él y creado para su apoyo. Ellos dijeron que defenderán la lucha anticorrupción de este gobierno, el de Lenín Moreno, y también defenderán al gobierno, y explicaron que solicitan cambios en el Código Laboral con reformas integrales que no se habrían aplicado en 70 años. Por su lado, el presidente Lenín Moreno destacó que esta reunión forma parte de los diálogos nacionales que ha venido efectuando. Escuchemos sus intervenciones. Ahora pues hacemos esta reunión que es parte de los diálogos que estamos llevando a cabo desde la Presidencia de la República. Entiendo que tenemos una agenda que la vamos a desarrollar, pero fundamentalmente creo que está relacionada con aquello que es nuestro propósito y el de ustedes, de ir ganando espacios de derechos cada vez que avanzamos en el ejercicio del gobierno. Estamos comprometidos y al menor inicio o conato de desestabilización, estaremos nosotros, los trabajadores, como primeros soldados para defender el proceso que usted está llevando a cabo para desterrar la corrupción del país. Decirle, compañero presidente, que usted, como primer ciudadano del país, primer trabajador del Ecuador, hoy se constituya como el primer dirigente sindical honorario de nuestra Central Unitaria de los Trabajadores. Después de esta reunión, ahora a mis espaldas ustedes pueden ver que los miembros de la CUT se encuentran hablando acerca de lo que fue hablado, de lo que fue conformado durante esta reunión. Ellos esperan que también la modificación al Código Laboral incluya todas las formas de trabajo. Ahora, esta tarde, a las 17 horas, llegará otro gremio de trabajadores. Esto es el Frente Unitario de Trabajadores, para también dialogar con el presidente de la República, Lenín Moreno. Es nuestro informe desde Carondelet. Ahora sigues tú, Gisela, con más en estudios. Una buena tarde.
Igual para ti, Gracia, una muy buena tarde. Alianza País no descarta promover una asamblea constituyente en caso de que la consulta popular del gobierno proponga reformas en la estructura del Estado. Este es uno de los puntos que la directiva del movimiento envió a su militancia. La carta de Alianza País a su militancia tiene 10 puntos. Entre algunos importantes se destaca: rechazar y exigir el cese de descalificativos infundados que atentan contra la dignidad de nuestra militancia, vengan de donde vengan. La Revolución Ciudadana siempre respaldará la consulta popular como legítimo instrumento democrático, por lo que nuestra posición en el posible escenario de consulta popular exigirá que ésta se oriente a ampliar derechos, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. En caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano, promoveremos un proceso constituyente. Expresar nuestra preocupación sobre las conclusiones del diálogo productivo y tributario, donde las tesis propuestas dominantes son las de viejos grupos de poder económico y político. Y continúan las comparecencias en la investigación por la presunta captación ilegal de dinero por parte del SAI Bank. Esta mañana concurrieron a la Fiscalía 2 oficiales de cuenta del Banco Capital. Fausto Yepes informa. La fiscal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, continúa receptando las versiones en torno al denominado caso del SAI Bank, una institución financiera que, sin contar con autorización en nuestro país, habría movilizado, se presume, recursos de la constructora Norberto Odebrecht a través de incluso compañías offshore registradas a nombre de ecuatorianos. Esta mañana rindieron su versión la oficial de negocios y la oficial de cumplimiento de otro banco, del Banco Capital, institución en la cual el SAI Bank mantenía millonarios recursos, de acuerdo a lo que se ha informado esta mañana en la Unidad de Lucha contra la Corrupción. Las 2 funcionarias que acudieron a rendir su versión informaron que entre los clientes del SAI Bank están, entre otros, la empresa Telconet, a quien también, si recordamos, se ha vinculado con el caso de asociación ilícita y movimientos de recursos por parte del tío del vicepresidente Jorge Glass. Las 2 funcionarias convocadas a rendir su versión informaron detalles sobre las transacciones que a nombre del SAI Bank se realizaron en el Banco Capital. Consultada sobre si justificaron las actividades del SAI Bank en Ecuador, la oficial de negocios dice que firmaron la licitud de fondos, que se pidió nombramientos, copia de cédula de representante legal y RUC, pero que no entregaron. Sobre si conocen quiénes son los principales clientes de la cuenta del SAI Bank. La representante del Banco Capital recuerda vagamente entre los clientes del SAI Bank, Cresafe, Credifast, proveedores de los servicios de ellos, es decir, del SAI Bank. También recuerda a Telconet, CFC, Portcol, y se hacía el pago, dice, de remuneraciones de las personas del SAI Bank. De la información aportada esta mañana por las 2 funcionarias del Banco Capital se desprende que el SAI Bank no contaba definitivamente con documentos que avalen sus operaciones acá en nuestro país. La consulta popular a la que se ha mostrado abierto el presidente Lenín Moreno podría tener varias trabas jurídicas y políticas, así lo explican algunos analistas. Al menos la decisión política por parte del presidente existe. Pero para que los ecuatorianos podamos ir a las urnas, se deben cumplir varios pasos, nos explican. Primero, el presidente Lenín Moreno debe enviar sus preguntas a la Corte Constitucional. Los jueces deberán calificar la constitucionalidad de las preguntas. Y posteriormente, estas irán al Consejo Nacional Electoral, quien convocará ahora sí a consulta. Para este constitucionalista, que la consulta pase victoriosa a través de estas 2 instituciones no depende de un tema jurídico, sino político. Esto es un problema de votos. Si tiene 5 de 9 en la Corte Constitucional y tiene 3 de 5 en el Consejo Electoral, el problema está resuelto. Es un tema político. Y en Alianza País se adelantan y desde ya dicen a qué se opondrán y corresponden a casi todos los temas de los que se ha hablado. Están en contra de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, de la reelección indefinida, de la ley de plusvalía y de la ley de comunicación. Tener la idea de llamar a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lo cual sería retroceder en derechos y tiene que pasar previo dictamen de la Corte Constitucional. Eso se tendría que hacer vía Asamblea Constituyente. Para este otro constitucionalista las cosas son aún más complejas. Le van a dar los elementos para que
la Corte la niegue y vamos a perder 6 meses. Pero Zavala recuerda que existe un precedente, pues los jueces de la Corte Constitucional son los mismos que en el 2011 aprobaron la consulta del expresidente Rafael Correa. La Corte emitió el dictamen aprobando las preguntas y se convocó a la consulta popular y entró en ejecución. Por lo tanto, habiendo ese precedente, dudo mucho que haya complicaciones. El alcalde de Guayaquil también opina. Pero una consulta es más rápida, más económica y sobre todo reflejan... Hablemos ahora de la selección nacional. La derrota ante Perú nos dejó fuera del Mundial. Todo apunta a que Gustavo Quinteros no seguirá en sus funciones. Para las 2 últimas fechas asumirá de forma interina Jorge Célico. Con la derrota en casa ante Perú, la tricolor tocó fondo y de haber tenido un inicio perfecto que hacía soñar a todo un país con la clasificación a un nuevo mundial. Hoy, a 2 fechas del final, la selección está prácticamente sin posibilidades de llegar a Rusia. Las portadas de los diarios hacen referencia a la Tri. Por ejemplo, Metro tituló "Decepción total". Diario Super fue contundente y en su portada puso "Todo acabó". Ecuador fue de más a menos en estas eliminatorias y a pesar de la última derrota ante Perú en el Atahualpa, Quinteros no tiene pensado irse. Por mí, sigo hasta el final y daré la cara hasta el final, como siempre lo hice en todos los lugares que estuve. Mientras que el presidente Villasís afirma que el viernes se conocerá el futuro de Quinteros, todo apunta a que no seguirá y que Jorge Célico se hará cargo de forma interina de la selección y dirigirá a la Tri en los 2 últimos compromisos ante Chile y Argentina. Ante lo sucedido, el comentarista deportivo Mario Canesa afirma que Quinteros, si bien no es el único responsable, sí tiene gran parte de la culpa. Seguir jugando con gente que no está en condiciones técnicas, que ya pasó su ciclo, pelear con todo el mundo. Otro porcentaje de responsabilidad es de la FEF, por no haberlo separado de su cargo a tiempo, por ejemplo, cuando se filtró este audio meses atrás. Así no mereceríamos ir a un mundial con esta gente que estamos laburando. Y apuntó también a los jugadores. Que habían jugadores que entregaron las armas, que ya no luchaban. Y eso cuesta pensar en... Lo cierto es que hoy estamos fuera de Rusia y ya se deberá pensar en un nuevo proceso, en un recambio, para ya enfocarnos en Qatar 2022. Hugo Quintana, 24 horas. Regresamos ahora al país para contarles que el ex asesor del alcalde de Quito, Mauro Terán, fue declarado inocente del delito de defraudación tributaria. Luego de 1 día y medio de audiencia, la Fiscalía no lo acusó del delito por el cual fue procesado y está detenido desde hace 7 meses. El 31 de diciembre de 2016, el Servicio de Rentas Internas informó a Mauro Terán la detección de diferencias entre los ingresos declarados en su formulario de impuestos de renta frente a los valores acreditados a sus cuentas bancarias. 6 días después, con un informe de la Unidad de Análisis Financiero y otro del SRI, se solicitó su detención y el allanamiento de su domicilio. Terán fue acusado de no haber hecho su declaración de impuestos de los años 2014 y 2015, delito por el que fue detenido el 6 de enero de este año. Según su abogado, durante los meses posteriores se intentó involucrar su caso con el de la empresa brasileña Odebrecht. Exceso de corrupción en Alianza País. ¿Qué pasa? Damos golpes de oposición. Charlie Pareja Cordero para dar un golpe a los socialcristianos, pero les quedaba un suma creo. Como les quedaba un suma creo, tenían que atacar a un asesor del alcalde para decir, miren, hay corrupción en el Metro de Quito con el tema de Odebrecht. Este miércoles, 8 meses después de haber sido detenido, el Tribunal Penal de Pichincha declaró inocente a Mauro Terán de los cargos imputados. Y reconocen los testigos que fue por hacerlo apresurado, porque le estaban insistiendo que esto debía hacerse. No encuentran nada, llegan a la audiencia y esto es lo que pasa cuando tú haces un proceso o politizas a la justicia, llegas a un proceso y tus testigos te votan el caso. Para Rodríguez, este caso se orientó hacia un índole político y se convirtió en una estrategia para desviar la atención ciudadana de la trama de corrupción. Porque nunca se encontró relación de Mauro Terán con Odebrecht, por una simple razón, porque Mauro Terán nunca tuvo nada que ver con Odebrecht. Por eso les digo, este es el delito comodín, el de la defraudación tributaria. Se espera que Mauro Terán sea puesto en libertad en las próximas horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y aparecen nuevas denuncias de intromisión de la función ejecutiva en la justicia. Esta vez salpican a la ex ministra de Justicia de ese entonces, Johanna Pesantes. Este mail filtrado no es cualquier cosa según los abogados. En él, el esposo de la en ese entonces ministra de Justicia, Johanna Pesantes, Javier Casar, muy cercano a Alianza País,
le pide a Cecilia Ortiz, una de las asesoras de la ministra Pesantes, hable con el conjuez que debe calificar un recurso para que lo inadmita, para evitarse la casación y la acción extraordinaria de protección. Es el recurso de una trabajadora doméstica que había trabajado para la madre de la ministra. La señora había sufrido un ataque epiléptico, obtiene un permiso de 30 días, de acuerdo al médico, y cuando regresa, la despiden intempestivamente. En este caso se trataba de un recurso de casación, un recurso de última instancia que había llegado a la Corte Nacional para que finalmente esa trabajadora pueda hacerse prevalecer sus derechos. Y en ese sentido no es sino demostrar la injerencia que tuvo. Cecilia Ortiz efectivamente era asesora número 2 de la ministra y su gestión aparentemente se habría dado y con éxito, porque finalmente el auto inadmite el pedido de la trabajadora doméstica y se devuelve a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No es cualquier cosa, insisten los abogados, porque aquí se configura un delito. Es el delito de tráfico de influencias porque en el presente caso se establece la injerencia práctica de parte de la ministra de Justicia dentro de la función judicial. Aspiran a que la judicatura también actúe de oficio, como otros temas que fueron afines al gobierno anterior, pues hay evidencia y además un hecho consumado. Pero no solo hubo pedidos frontales a los jueces como muestra de la injerencia en la justicia. En los concursos de mérito y oposición, también hay datos reveladores respecto a esto. El artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial obliga a poner a los mejores calificados en los concursos de mérito y oposición en los cargos vacantes. Pero en el concurso para designar jueces de la Corte Provincial del Guayas del 2012, se nombró a Julio Aguayo Orgilés con 92.775 puntos, en detrimento de Giancarlo Almeida o de Dani Bisueta, que tenían 95 y 94.90 puntos respectivamente. Es decir, más que Aguayo. Pero si hubo un caso más emblemático de injerencia, es el que le sucedió, según el doctor Antonio Gagliardo, a él. Había tenido los mejores puntajes en el concurso para fiscal general de la Nación. Y todo fue brutal, insiste, para beneficiar a Galo Chiriboga. Yo saqué la nota más alta del examen escrito de conocimiento, 45 sobre 50, él sacó 36. Entonces, ¿cómo compensaban esta? Fue que a todos, no solo a mí, a todos, nos tiraron abajo las carpetas a 36, 35 puntos, teniendo 50, y a él le pusieron 50. El país, señala este abogado, ya ha pagado caro esta intromisión. El país ha visto el triste papel que ha dado, eso es lo que quería. Y ha llegado el momento, piensa, de decirlo con nombres y apellidos. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Habitantes del centro de Zaruma, en la provincia de El Oro, claman al gobierno por ayuda urgente. Sus viviendas situadas cerca del socavón se estarían hundiendo, producto de las actividades de la minería ilegal, que se da incluso en zona de exclusión. De ventanas y balcones cuelgan banderas con listones de luto. En el centro histórico de Zaruma, patrimonio cultural, hay duelo. El dolor se ve en los rostros de sus habitantes e incluso se percibe en las calles. Y es que aquí hasta las paredes claman con frases. A Patricia la encontramos empacando entre lágrimas, pues está próxima a mudarse. Tendrá que dejar su casa de toda la vida, la que con esfuerzo edificaron sus padres, pues el suelo se ha partido y en las paredes hay grietas que hace 15 días empezaron a formarse. Tengo miedo realmente porque se está hundiendo. Es la misma razón por la que Arturo ya se cambió. En su vivienda hay aberturas en el piso hasta con 1/4 de profundidad. O sea que se iba separando, ¿sí me entiendes? Su casa está al pie del socavón que el pasado 2 de enero se formó cuando una parte de la escuela La Inmaculada, con 102 años de historia, se hundió, poniendo en evidencia lo que la minería ilegal ha hecho en la zona de exclusión de esta actividad en el cantón. La situación es bastante crítica. Las nuevas fisuras que están asomando nos muestran efectivamente que sigue habiendo actividad minera ilegal. Pasaron los meses y aquí, donde las empresas mineras sacaban cerca de 500 toneladas de oro diarias. Se está realizando ya el armado de las bases para la losa que se va a construir en la base del colapso. Pero la semana anterior, la otra parte de la escuela, la que no presentaba problemas, se fisuró. Al inicio lo relacionaban con los trabajos de estabilización, pero tienen una dirección totalmente diferente. Aunque los estudios topográficos aún no se han hecho, Gestión de Riesgos ya habló de 6 zonas en peligro, siendo este el punto más crítico. Existen otros socavones circundantes. De las 200 familias del barrio Luis Alfonso Crespo, 50 han recibido ya la recomendación extraoficial de abandonar sus inmuebles debido al inminente riesgo. No ve que todavía se escuchan las explosiones. Hasta 40 en una misma noche, puntualiza Camila, porque entre 400 y 500 mineros artesanales, mejor conocidos como sableros, pese a las prohibiciones,
inversiones y los controles gubernamentales han seguido descendiendo a las vetas mineras que dejaron las grandes empresas para extraer los cerca de 25 millones de oro que se calcula hay bajo el centro de Zaruma. Que ya se tranquilicen, que bastante han sacado, que nos dejen vivir, que vean que son vidas que estamos acá arriba. Sumidos en la desesperación, los zarumeños le hacen un pedido al presidente Lenín Moreno. Venga y vean la realidad que estamos aquí pasando. Con imágenes de Edison Choco, Luisa María Heredia, 24 horas.